un día más en la... Sí. Uy, ¿qué te ha puesto esto? Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por su asistencia, tanto a las personas que están aquí en presencial como los que nos siguen a través de videoconferencia. Bueno, tenemos aquí para la presentación del informe de coyuntura de Canarias relativo al tercer trimestre de 2023, perdón, en la que podrán observar a lo largo de la presentación pues que realmente la economía se está ralentizando, lejos de ser agoreros. Lo que hemos ido poniendo encima de la mesa a lo largo de estos meses se va cumpliendo, por desgracia también, ¿no? Porque realmente se va uno dando cuenta de que la economía no es solamente el aquí y el ahora, sino las perspectivas, y las perspectivas, pues desgraciadamente, se han ido cumpliendo, por lo cual las perspectivas de crecimiento no son las adecuadas. Dicho eso, pues yo creo que debemos meternos directamente, ¿no?, en el informe, y luego, si les parece, pues podemos tener un debate o una tertulia o destacar algunos puntos que creo que son importantes que reseñemos. José Miguel. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Bueno, como se ha planteado, pues vamos a presentar lo que ha sucedido en los últimos 3 meses, actualizado a día de hoy, ¿bien? En donde esta mañana se publicó la tasa de crecimiento económico de la economía nacional con un 0,3% trimestral y un 1,8% interanual, algo que deja a las claras pues esa desaceleración que desde hace prácticamente un año pues venimos pronosticando, no tanto para acertarlo, sino para incorporar todas las medidas adecuadas para evitar tal situación. Canarias, en este caso, gracias a su especialización productiva, retrasa esa desaceleración, pero sí que se ha notado a lo largo del trimestre de referencia cómo hay determinados de bienes y servicios que, sobre todo desde la perspectiva de la demanda, pues han incorporado un cierto retroceso. Ahora. Bien. En los indicadores de demanda y precios hay que tener en cuenta, siempre utilizamos los coherentes con el ciclo. La energía eléctrica disponible poco a poco se va recuperando, incluso lo que se plantea ya respecto a 2019, que es el año de referencia, pues en el entorno trimestral pues se alcanzan valores similares. En vehículos todavía falta algo, la incorporación del ritmo de crecimiento de la matriculación de vehículos, porque eso, repito, es otro de los indicadores adelantados al ciclo, en donde se plantea la incorporación aquí ya no solo de un bien de consumo, si es de un origen particular, sino de un bien de inversión, si pertenecen, por ejemplo, a las empresas que se dedican al alquiler de vehículos, sobre todo dedicados al ámbito turístico. El cemento, la venta al por mayor de cemento es un indicador claramente adelantado al ciclo. Se sabe cuál es el tipo de futuro en esta materia que se puede tener. Y bueno, y todavía dista mucho de las cifras que se tenían ya no solo del 2019, sino por supuesto desde el 2010, si tuviéramos en consideración pues históricamente el planteamiento que se utilizaba, teniendo en cuenta, por lo tanto, que es necesario un sector de estas características que esté en escena de forma permanente, porque además es un sector económico que aglutina mucha mano de obra y que es capaz de generar muchas horas de trabajo en muy poco tiempo. Esta misma mañana fue publicado el índice de comercio al por menor, sigue siendo positivo. El índice de comercio al por menor, sobre todo en Canarias, está íntimamente relacionado con el ámbito turístico, de ahí que ha habido una cierta mejora e incluso interanual, algo que se ha visto reflejado también en el empleo dirigido hacia dicho sector. Repito, más allá de ser única y exclusivamente un bien de consumo, un bien y servicio de consumo de la demanda interna, también está íntimamente relacionado con la demanda externa, la demanda que visita las Islas Canarias.
Eso se ve en el gasto turístico. El gasto turístico, incluso con menores afluencias porcentuales, hay una mayor presencia del gasto turístico por el efecto precio. Hay que tener en consideración que en este caso hoteles, cafés y restaurantes es la segunda partida, que lo veremos después, con mayor tasa de inflación anual y obviamente, pues bueno, pues siendo una simple multiplicación, pues la cantidad por el precio en este caso dará un mayor nivel de ingreso. Eh, Otro de los que han notado el efecto precio es la recaudación del IGIC, es decir, lo tomamos como un indicador de pulso de consumo, porque al final esa incorporación en donde, bueno, pues hay músculo suficiente dentro del IGIC, pero repito, porque no se han deflactado las cifras, es decir, hay que tener en consideración que sería una oportunidad pues para incorporar en la ley de presupuestos del próximo año pues esa modificación del IGIC, sobre todo como mínimo deflactándolo a la evolución de la inflación para que la presión fiscal no se incremente sobre la población en general. El otro gran protagonista, ya no solo del trimestre, sino del año e incluso de los dos últimos años, es el IPC. La inflación ya no es de demanda, ya no es solo de demanda como sí surgió en la primera parte del 2021, es una inflación de ofertas, un concepto que hay que tener muy en consideración porque las inflaciones de demanda se pueden atenuar con lo que está haciendo, por lo menos hasta el día de ayer, el Banco Central Europeo, que es colocando tipos de interés al 4,5, que todo parece indicar que los va a mantener durante un tiempo en esa, vamos a convivir con ese valor durante un tiempo determinado, que está justamente equiparado a la inflación de Alemania, en el 4,5%. Y no es casualidad, porque para que un tipo de interés sea efectivo, tiene que al menos alcanzar la tasa de inflación. En el caso de Canarias, pues bueno, pues planteamos esa segunda oleada de crecimiento. Bien, ahora comienza o ha comenzado ya en el mes de octubre la temporada alta en el ámbito turístico y la campaña de Navidad, que también va a terminar por generar una mayor presión sobre los precios. No obstante, esta es la inflación coyuntural, la de que incorpora toda la volatilidad. Aquí vemos todos los grupos en donde hay que tener en consideración que se concentra primero en la alimentación, en lo que es la inflación anual, y eso puede generar concentraciones de gasto, sobre todo en aquellos estratos sociales con menor posibilidades de ahorro. Bien, eso es algo que hay que tener en consideración, sobre todo porque al final termina por arrastrar al resto de bienes y servicios. Lo que decía que mientras que la inflación coyuntural pues vuelve a establecer la segunda oleada, la estructural, la subyacente, parece que se minora, que va por el buen camino. No obstante, pues como todos podemos experimentar una vez que pasamos por las estaciones de servicio para rellenar de combustible nuestro vehículo, pues ese nuevo incremento de los precios de los carburantes ya por conflictos geopolíticos, ya no por las decisiones propias de la OPEP, que si lo recuerdan en la anterior presentación del informe de coyuntura, dijimos que estaban con la opción de colocarlo por encima de los $80 barril y se consiguió y posteriormente además pues está siendo agravado por el conflicto en Israel. Eh, Al final los tipos de interés tienen reflejo en el Euribor. Esta mañana, este es el del trimestre de referencia, estaba al 4,15, esta mañana estaba al 4,18. Bien, o sea, más o menos se ha mantenido en donde sigue creciendo de forma importante hasta que los tipos de interés pues, se coloquen a la altura en donde estaban. Obviamente, el incremento de los tipos de interés modifica el comportamiento en materia de deuda de la familia y por eso los créditos pues empiezan a decaer. Aparte de que hay que lo veremos después en los pronósticos, hay un incremento importante en lo que se llama créditos en vigilancia. Los créditos en vigilancia es el paso previo a los créditos en morosidad. Bien, entonces, ¿por qué? Porque bueno, ya aparecen aplazamientos de plazo, concentraciones de deuda, y eso le hace pensar, o en este caso al Banco de España, que hay que incorporar esa mayor dotación de previsiones para posibles incrementos de la morosidad que todo parece indicar que se van a dar. Y obviamente no hay
endeudamiento, o hay un menor endeudamiento, un menor ritmo de endeudamiento, y la capacidad de ahorro también poco a poco va mermando. ¿Bien? Porque, primero porque no está siendo retribuida, y al no estar retribuida se saca al mercado, y ese mercado pues lo está utilizando a mayores precios. Si analizamos lo que es el trabajo y el crecimiento económico, el número de empresas crece, pero todavía estamos muy lejos de aquellas 62.000 empresas que teníamos en 2019. Estamos en el entorno de las 60.700 aproximadamente. Pero bueno, hay un efecto rebote ya no solo en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito de los autónomos. Son épocas normales en donde si el trabajo dependiente se te pone complicado, pues accedes a esa opción paralela. Veremos qué es lo que sucede con esa modificación en la cuota de autónomos para los nuevos emprendimientos a partir del próximo año, pero que iba a tener efectos retroactivos para el presente, para saber cómo se va a comportar. El empleo pues va creciendo, el número de afiliaciones. Aquí volvemos a insistir, en la medida de lo posible, que los efectos estadísticos hay que tenerlos en consideración, que un alta en la seguridad social no significa un contrato a tiempo completo. Ni siquiera que un alta significa que sea una persona, sino que pueden haber varias altas que le consideran una misma persona. Así todo, ha habido más empleo, pero el número de horas no damos la total seguridad de que sea mayor. Y si la ocupación sube, el desempleo disminuye. Bien, el desempleo está disminuyendo. Lo que ocurre es que si analizamos, por ejemplo, los datos de la encuesta de población activa publicados en el día de ayer, pudiera parecer una buena noticia que hay un descenso en el desempleo, pero a la vez hay una muy mala noticia que hay una disminución en los ocupados. Y la razón por la que desciende el desempleo no es porque hayan encontrado empleo, sino porque hay menos personas que activamente buscan empleo. Hay menos presión. Entonces, bueno, justamente lo contrario que ha sucedido a nivel nacional. ¿Ven? Aquí pues ha habido una disminución. Y por lo tanto, pues bueno, pues esa tasa de paro, pues hay pero estar todavía por encima del 15, pues se considera que no debe ser socialmente aceptado. ¿Qué pronósticos, riesgos e incertidumbres se plantean para la finalización de este año? Pues bueno, pues estamos ante una clara ralentización de la tasa de crecimiento económico. Vamos a coexistir durante mucho tiempo, varios trimestres con altos tipos de interés. La demanda poco a poco, por esa razón o por esa casuística, se va a ir deteniendo. Insisto sobre la idea a fuerza de antes que están incrementándose los créditos en vigilancia, las restricciones presupuestarias entre la incorporación de las reglas de gasto, y cuando no hay restricción presupuestaria habrá tentación a incrementar la presión fiscal. Después, si quieren, en el ruegos y preguntas podemos hablar más de esto. La incertidumbre tanto en la política nacional como en los conflictos geopolíticos a nivel internacional. Y dos asignaturas repetidoras que en septiembre no hemos podido aprobar, ¿no? Si me permiten el símil académico, que es la divergencia del PIB per cápita de España frente a Canarias y sobre todo la evolución negativa de la productividad, en donde pues bueno, se plantean cifras lo suficiente importantes por un mero dato. En términos reales, se alcanza el PIB de 2019, pero con 50.000 personas trabajando más. Entonces, y el cálculo de la productividad, por lo tanto, aparece claramente definido. Y justamente, pues, combinando todos los factores, estimamos que la tasa de crecimiento económico para el cierre del año será del 3%, la del 2024 está especificada en el texto, pues entendemos que si todo va igual pudiera estar en el entorno del 2, es decir, ya hay una disminución importante respecto a lo de este año, pero digo si todo va igual porque aquí puede suceder dos cosas, o que empeore drásticamente porque el conflicto, sobre todo el de Israel y Palestina, salga de la frontera, o que no salga de las fronteras y que normalmente, por una triste noticia, pues el sector motor de Canarias puede verse desviado mucha afluencia que iba a la zona, algo que por ahora pues los operadores turísticos parecen plantear ya no solo para la finalización de este año, sino para los principios del siguiente. Pero así todo, la desaceleración continúa y no es
una buena razón para intentar establecer esa coordinación y esa convergencia con el PIB per cápita, algo que tendría que ser prioritario para toda sociedad, tanto empresarial, consumidores, sindical, como luego el propio gobierno. Y yo es cuanto tengo que plantear. Muchas gracias. Muy bien, gracias, José Miguel. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si han analizado, a raíz de que ha comentado lo de que los próximos presupuestos de Canarias, que empiezan a tramitarse la semana que viene en el Parlamento, debería modificar el IGIC y para deflactarlo y tal. Si han analizado más o menos las líneas generales del presupuesto, aunque hasta el momento solamente tenemos lo que han dicho la consejera y el presidente en el Parlamento, no tenemos el presupuesto como tal. ¿Y qué les parece el hecho de que no se haya rebajado el IGIC del 7 al 5%, si se debería hacer o no, o si se debería mantener tal como está ahora por tramos, por ejemplo, subir a las bebidas azucaradas y bajar en los productos sanitarios que tengan que ver con la dependencia, por ejemplo? Yo, si me permite, de una forma muy general, después el presidente estuvo justamente en el Consejo Asesor presente, el presupuesto tiene que cumplir dos consideraciones, que es disminuir el coste de la estructura productiva de Canarias, porque eso nos haría más competitivos, y segundo, recuperar el diferencial fiscal con el resto de España. Es decir, si no hay, y hasta la fecha justamente, pues si no se considera ninguna de esas dos opciones, pues probablemente no sean útiles y volveremos a transitar durante un año, pues bueno, pues arrastrando situaciones de años anteriores. Sí, de hecho, complementando lo que dice José Miguel, el gobierno en ningún momento se ha echado atrás en la rebaja del IGIC. El gobierno lo que ha dicho es que tiene que pararlo por prudencia, por las reglas fiscales, y que espera la liquidación. Como ustedes saben, los fondos del Estado se componen de dos partidas. Una es, siempre te entrega cuenta lo que cree que va a recaudar en el año, un porcentaje de lo que piensa recaudar en el año del presupuesto, en este caso un porcentaje de lo previsto para el año 2024, pero también liquida el 2022 y todo el sobrante que generalmente se da lo incorpora también al presupuesto de ese año. La perspectiva es que ese importe sea positivo y que con eso se pueda afrontar una rebaja del IGIC, tal como nos dijo tanto el presidente del gobierno como el vicepresidente y la consejera de Hacienda, y nosotros estamos en esa línea, por lo cual estamos a la espera de que se apruebe el presupuesto del Estado y que el gobierno, una vez que liquide esas cantidades, nos haga una propuesta no solamente a los empresarios, sino a todos los consumidores, las familias en general, que son las que al final pagan el IGIC, sobre hasta dónde puede afrontar esta rebaja del IGIC. Si son los dos puntos que tiene que hacer, según nuestro entender, o uno, y dentro de esa rebaja que tiene que hacer, si esa rebaja va a ser lineal o va a ser para una serie de productos y servicios y otros no. No está el debate encima de la mesa sobre ese tema porque no saben las cantidades que van a liquidar. Y nosotros lo que hemos sacado, digamos, de tanto los sindicatos como nosotros del Consejo de Asesores es el compromiso del gobierno que primero que va a bajar los impuestos y que lo hará más tarde o más temprano en función de las liquidaciones del presupuesto. Por lo cual con eso nosotros en estos momentos nos sirve para darle un voto de confianza y esperar a que se liquiden esas cantidades. Dicho eso, dentro de las medidas que sabemos que ha propuesto ya claras el gobierno, pues no nos ha gustado nada el impuesto del azúcar. Nosotros ayer tuvimos un debate aquí importante, en que el sector industrial lleva mucho tiempo invirtiendo en la reducción del consumo de azúcar por motivos de salud, y ahora resulta que el gobierno pone un impuesto no solamente al azúcar, sino también a los edulcorantes, y no hace diferencias entre lo que es las bebidas energéticas con los zumos normales hechos a través de concentrados. Por lo cual nos gustaría que en el trámite parlamentario, si no da tiempo, antes de que la consejera los presente en el Parlamento, se pueda hacer una corrección en ese sentido. Por otro lado, también nos llama mucho la atención la falta, y esto ya es un problema más del Estado,
la falta de voluntad política a la hora de solucionar el problema que tiene la agricultura y tiene la industria con respecto a la falta de o la suspensión de los pagos de las ayudas del transporte a estos sectores. Por la ley nacional no hubo la suficiente habilidad de escuchar a la hora de legislar y se quedaron fuera pues las ayudas al transporte del plátano porque no cumplen con los plazos medios de pago a proveedores, y al no poder certificar los auditores ese tema, en vez de haber puesto una salvedad temporal de 2 o 3 años de tránsito para solucionarlo, se olvidaron, y ahora, como están en funciones, pues hasta que no puedan reabrir el Congreso, no hay posibilidad de solucionarlo. Eso nos preocupa muchísimo, porque si estas liquidaciones se hacen y se notifican antes de final de año a las empresas, aunque se hagan esas modificaciones, esas ayudas de este año 2023 se pueden perder. Y lo que exhortamos es a buscar una solución urgente a este tema por parte primero del Parlamento de Canarias, en la que le pedimos una posición unánime para esto, y por supuesto el Ministerio de Hacienda. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo también tengo temas, pero vamos, por contestarle más por el informe de coyuntura primero, y luego podemos abrir un pequeño debate económico, como siempre. Estaba viendo que las previsiones de crecimiento para terminar el año las situaban en el 3%, que es lo mismo que plantea el BBVA Research. Sin embargo, BBVA piensa que para el año que viene el crecimiento de Canarias va a ser el último del país, un 1,4%. En el anteproyecto de ley del Gobierno de Canarias ellos lo sitúan sobre el 2%. Me pregunto por dónde creen ustedes que irá más, por el 1,4 o con el 2, y sobre todo si este tema del conflicto israelí en Gaza y tal puede ayudar a que, atrayendo más turismo, pues suba más el crecimiento. Lo del 3% es la estimación incluso que nosotros hemos mantenido todos los informes de coyuntura de este año, ¿no? Es el tercero, y es así como todos los modelos predictivos, en donde nosotros, al incorporar los datos, pues nos da. Para el año que viene, si nada pasa, estarían en el entorno del 2. En 1,7, 2,1 es más o menos la horquilla de datos. Pero claro, digo si nada pasa porque puede ocurrir que no creemos que vaya a ser, que esté por debajo de la media, justamente porque todavía se notó en la etapa de la recesión técnica europea cómo va a terminar llegando a España. Y eso ya lo anunciábamos en el primer trimestre de este año. Es decir, en la recesión técnica de determinados tipos de países en Europa afectaría a la generalidad, siendo España el con mayor tasa de crecimiento por su especialización productiva, y Canarias en sí como el mayor que alimenta dicha especialización productiva. Si en Oriente Medio continúa el conflicto y no sale de ahí, pues siempre, estadísticamente hablando, siempre ha sucedido que hay un desvío de demanda de paquetes turísticos hacia esta zona. No, pero todo depende de que esas circunstancias, que ojalá que acabe en ningún tipo y volvamos a una situación de competencia normal y corriente. Pero todas esas circunstancias históricamente siempre han sucedido, pero siempre y cuando el conflicto no salga del lugar en donde ahora mismo se está derivando. ¿Por qué? Ya no solo por la afluencia de personas, sino por el precio de los combustibles. Es decir, la duración de un conflicto armado también al final termina por incrementar el precio de los carburantes. Y claro, somos islas y eso genera un coste de transacción adicional al que ahora mismo estamos abonando. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si les parece, yo puedo darle alguna píldora de algún tema económico, y después, si tenemos alguna pregunta por la vía de la videoconferencia, las colocamos todas al final. Vamos a ver, nosotros estamos muy preocupados por el devenir del acuerdo de algunas fuerzas políticas a nivel del Estado. Con un arma arrojadiza tan importante y tan sensible para nosotros, sobre todo para el sector agrícola y sobre todo también para Canarias en general, que es esta propuesta que nos hacen de reducción de 35 a 35,5 horas de trabajo y la subida del salario mínimo interprofesional. Yo creo que cualquier subida salarial, estamos llegando a límites donde
primero, no nos parece de recibo que haya abierta permanentemente el diálogo social constructivo donde participa el Estado, donde participamos sindicatos y empresarios, nos obliguen a estar subiendo el salario mínimo por razones más políticas que reales, sin que tenga que entrar el axioma de la productividad por medio, ¿no? Para nosotros estaríamos encantados de subir los salarios muchísimo más de lo que subimos, pero no podemos consolidarlo sino en base a la productividad. Y ahí los sindicatos han visto que es más fácil llegar a un acuerdo con el Estado por razones políticas que ponerlo en la negociación colectiva encima de la mesa. Por otro lado, estamos preocupados por la voracidad fiscal que se está planteando también desde los mismos pactos que se están ofreciendo en estos momentos en los medios de comunicación, puesto que ya hay algunas señales que van saltando las alarmas, como por ejemplo las declaraciones de Repsol, del presidente Repsol esta mañana, en la que ya ve cómo deja de ser España uno de los principales lugares de inversión de su país y sigue la fiscalidad y sigue los impuestos excesivos a su actividad, ¿no? Yo les recuerdo una cosa, ¿no? Si no tenemos inversión extranjera, si no tenemos inversión de las grandes empresas, sobre todo en Canarias, el efecto tractor de esas empresas en las pymes, en los autónomos, es nula. Por lo cual, lo único que haríamos, por darles un símil, es vegetar económicamente, es decir, vender y comprar en función del consumo, pero las posibilidades de crecimiento, porque haya empresas que quieran invertir en Canarias, que crean en Canarias y que podamos diversificar y crear, se ponen pues auténticamente en tela de juicio con este tema. También sabemos claramente que Canarias ha dejado de ser un lugar atractivo de la inversión en cuanto a burocracia y en cuanto a trámites administrativos. Hoy en día es más una voluntad de creer en Canarias o de creer en tu propia empresa que del hecho de las facilidades que te puede dar el gobierno para crear empresas. Y en breve, creo que para mediados de noviembre, haremos una presentación de, yo creo que el mayor evento empresarial del año, sin ninguna duda, sobre cómo están las infraestructuras pendientes, cuál es el empleo que se está perdiendo de tener y cuál es el efecto en el PIB, entre otras cosas que estamos teniendo por el hecho de que no se estén sacando a tiempo las infraestructuras y las licencias que están presentadas en los distintos organismos públicos. También decir que cuando hablamos de la subida de alquileres para los trabajadores, que también estamos muy preocupados por eso, decirles que también los alquileres suben para las pymes, que hay empresas que están teniendo serios problemas porque les suben los alquileres y que se está convirtiendo cada vez en un porcentaje mayor de sus gastos y que si a eso le sumas el aumento de los salarios, le aumentan los impuestos, al final, o los costes laborales más que salarios, al final estamos jugando con la viabilidad de muchas pymes, ¿no? Nosotros no estamos nada de acuerdo con la reducción de la jornada laboral. Absolutamente nos plantamos aquí en el sentido de que no entendemos cómo se puede estar planteando una reforma o una rebaja bueno, vamos a decir de la reducción, porque al fin y al cabo es una reducción laboral. Ahora, manteniendo los costes, porque es que es absurdo. O sea, hoy en día en España, cualquier persona que quiera trabajar menos horas tiene posibilidades, el empresario contrata a otra para cumplirlo si le hace falta esas horas de trabajo y no pasa nada. Pero no entiendo por qué una persona que trabaja 8 horas puede cobrar una cantidad y si trabaja 6 cobre la misma. O sea, nosotros no somos un agente social, nosotros no somos una ONG, no somos ni siquiera el Estado, ni pretendemos serlo. O sea, nosotros necesitamos de la productividad para poder sacar nuestras empresas adelante. Y cuando una persona trabaja menos, no produce, y si no produce, pues la viabilidad de las empresas se resiente. Entonces, yo creo que estas cosas hay que valorarlas, que hay que discutirlas. Nosotros estaríamos dispuestos a hablar de todos los modelos que tengan que ver en base a la productividad. Pero insisto, bajar por bajar yo creo que es un error que además no nos podemos permitir con los índices de productividad que tenemos. Sobre todo el problema de la presión que se va a generar en Canarias
cuando tiene la peor productividad de toda España. Entonces, fíjense ustedes que es tan importante como que el 50% del PIB en Canarias y en España ya prácticamente es administración pública y el otro 50% es iniciativa privada. Si la administración pública no ejecuta presupuesto, no es eficiente y no es productiva, yo les garantizo a ustedes que el sector privado no es capaz de asumir la falta de productividad del sector público. Es totalmente imposible por cantidad, por volumen. Entonces, el compromiso, cuando hablamos de los presupuestos con el gobierno de Canarias, no va solamente en la línea de bajar la fiscalidad para dinamizar la economía, porque además eso tendría un efecto cero en la recaudación, porque lo que se baja por un lado sube porque hay más consumo. El problema está en que el propio gobierno tiene que darse cuenta que tiene que ser más eficiente. No puede estar los fondos europeos parados, no pueden estar las inversiones paradas, no pueden estar las subvenciones sin cobrar. Hay subvenciones para, por ejemplo, los techos solares en las empresas y en las familias que están sin cobrar desde hace un año. O sea, es que no tiene lógica. Si sacas una subvención y quieres aportar al PIB, no lo haces sacando publicaciones en el boletín oficial, lo haces pagándolas, pagando las inversiones y pagando las subvenciones. Si no lo haces así, el efecto no se daría nunca. Hay un dato que siempre lo tocamos y lo tocamos al final, pero para mí es de capital importancia. Mire, en la banca, ahora mismo aquí de Canarias, hay en depósitos 41.600 millones de euros. Y en créditos hay 38.800. ¿Sabe lo que significa eso? Que estamos perdiendo la oportunidad de invertir 50.000 millones de euros en créditos porque la proporción ideal de dinero que está depositado en los bancos con respecto al crédito que nos pueden dar con ese dinero es de 2 a 1. O sea, ahora mismo Canarias tiene capacidad para pedir a los bancos crédito por valor de más de 82 millones de euros, 82.000 millones de euros. Y solamente hemos pedido 38.000. ¿Por qué? Porque la burocracia no te garantiza que los temas de inversión te vayan a término, porque los tipos de interés obviamente están altos y también porque preferimos parar los proyectos a épocas mejores. Como bien decía José Miguel al principio, las perspectivas que hacíamos hace un año, que nos llamaban agoreros, se están cumpliendo ahora perfectamente. O sea, no vamos a crecer todo lo que la gente pensaba que crecía. Canarias, de tener el 99,8% del PIB europeo cuando éramos objetivo 1, estamos por debajo del 65%. O sea que crecemos, que es lo que la gente vende, pero crecemos menos de lo que necesitamos. O sea, ustedes no me negarán, y no hace falta que seamos ninguno de nosotros economistas, que con unas subidas del 1, algo por ciento a nivel estatal, con una inflación del 4,5, estamos para celebrar nada. Y en Canarias está pasando exactamente igual. En vez del 1,7 tendremos un 3, pero también tenemos una inflación por encima del 4,5-5%. Entonces tenemos que pensar que nosotros creemos en Canarias, los empresarios, nosotros invertimos aquí, sacamos aquí, empleamos aquí. Pero mire, también les digo una cosa, en las políticas para ser competitivos tenemos que tener clara una cosa. Si hay 180.000 parados en números redondos en Canarias y los sectores de la industria, los sectores de la agricultura, el sector del turismo y algunos sectores más, la restauración, entre otras, no consiguen personal con 180.000 personas registradas en el paro, es que los sistemas de empleo no funcionan. Y si no funcionan, no dependen de los empleadores, no depende de nosotros. Nosotros queremos contratar gente, pero si pedimos gente y no nos las envían, o cuando vienen no quieren trabajar, hay hoteles. Todavía me comentaba un hotel en el sur de Tenerife que un fin de semana solo le aparecieron a trabajar con 300 habitaciones con gente, alquiladas, ocupadas, tenían 2 cocineros. Los demás es que ni vinieron a trabajar. O sea, esos niveles de absentismo, esos niveles de falta de productividad son insostenibles. Y eso es lo que nos hace que, aunque crezcamos de una manera que uno dice, oye, crecemos más que el resto del territorio nacional o crecemos más que Europa, pero es que al final resulta que no somos capaces de recuperar todo el terreno perdido en la riqueza del PIB per cápita. Y esa línea es la que tenemos que trabajar y reforzar. Nosotros estamos dispuestos a invertir más, estamos dispuestos a contratar más, estamos dispuestos a
a pensar más en el futuro y a planificar, pero necesitamos que la administración cumpla con su criterio, invierta, agilice los procedimientos administrativos y sea ágil y productiva. Si eso es así, yo le auguro a Canarias crecimientos como los que teníamos en los años 90, muy por encima de la época de, digamos, el resto del territorio nacional y de Europa. Pero para eso tenemos que despertar y darnos cuenta que nos está ahogando la administración pública y la burocracia. ¿Hay preguntas por la vídeo? No. Hola, buenos días. Buenos días. Pues adherirme a las palabras del presidente. Yo creo que la situación, a pesar de la perspectiva de crecimiento, deja mucho de desear y no es nada halagüeña. Y creo que todos, muchos y la mayoría, seguro, de los empresarios sufrimos exactamente la problemática que acaba de exponer. Y además de forma muy profunda. La falta de mano de obra está empezando, yo creo que habría que analizar los datos para ver cómo estas circunstancias que la realidad nos está dando a todos los empresarios, cómo se explican respecto de los datos que acabamos de hablar. Quiero decir, si realmente estamos teniendo personas a nuestro alrededor que cierran restaurantes porque no tienen mano de obra, cierran zonas de hoteles porque no tienen mano de obra por hacerlo, incluso aunque haya demanda, etcétera, cómo eso puede estar afectando a efectos de datos para entender bien esos datos, porque muchas veces lo escuchas y parece que todo está estupendo, pero alrededor tienes toda esta información. ¿Cómo se explica que haya una disminución de los empleos, pero que a la vez se disminuya la tasa de paro, pero seguimos teniendo un 15%, pero a la vez no haya nadie a quien contratar? Y los que contratan directamente, la mayoría es que están muchos, y el porcentaje de asentismo está disparado. Entonces sería bueno, en mi opinión, que los empresarios deberíamos entender muy bien los datos para rebatir claramente la argumentación de que todo va bien y la política económica, laboral y de regulación es la idónea, porque todos los datos pues al final apoyan por su positividad esta política. Pero la realidad es que no está siendo así y mi miedo es que en los próximos años vaya peor por la ineficiencia del sector público y por la regulación que al final está obligando a que la productividad del sector privado también disminuya. Gracias. La generación de ofertas de empleo existe, la creación de empleos también existe, y una de las razones de la variable explicativa es la demografía. El crecimiento vegetativo en Canarias es negativo desde hace 12 años, en donde bueno, pues, hay incremento poblacional, pero no de población residente. Y las cohortes de edad de población activa, ya de edad mediana avanzada, son las que ocupan ese tipo de puestos de trabajo. De ahí la primera resistencia a la disminución de la tasa de paro. Ayer, por ejemplo, la tasa de paro solo bajó porque había menos presión sobre la tasa de paro, pero no porque hubiera un mayor número de ocupados. Pero desde el punto de vista interanual sí es cierto que hay 50.000 personas más en el ámbito. Lo que ocurre es que la evolución de las nacionalidades es dispar. Sobre la aceptación o no de determinados tipos de puestos de trabajo, hay como haciendo un análisis muy superficial, pero principalmente hay tres razones. La primera es las condiciones de trabajo, en donde hay personas que desde el punto de vista aspiracional entienden que no se ajustan a sus necesidades. La segunda es la formación. La mayor parte del empleo de larga duración son aquellos colectivos que tienen déficit formativo, y cuando hablaba el presidente antes de que las funciones que tienen en materia de políticas activas, porque o no traen los candidatos, es tampoco porque no se les incrementa la empleabilidad a esos candidatos. Es decir, y eso es política activa, en donde cuando llega la empresa sí que invierte en formación para desarrollarlo, pero claro, esa barrera de acceso inicial pues no la logran. Y la tercera, que también es obviamente de Vox Populi, son los sistemas de protección social. Pero los sistemas de protección social, por la falta de compatibilidad que tienen, no porque desincentivan la búsqueda de empleo, sino porque no son compatibles con el empleo.
Eso desde hace mucho tiempo se plantea la necesidad de, primero, entender a las personas que están debajo de un paraguas de una protección social, que burocráticamente, que también les afecta, les cuesta mucho acceder a esa cobertura. Y temen que por la aceptación de un trabajo vuelvan a la casilla de salida para poder obtener si ese trabajo no se desarrolla con total facilidad. De ahí que sería necesario la compatibilización. Y esos son los tres principales efectos, más allá del efecto demográfico, porque al final, bueno, la cartera de pedidos, si hace falta un mayor número de horas, se necesita y se contrata, lo que ocurre es que necesitas el perfil adecuado para poderlo ocupar. Gracias, José Miguel. ¿Alguna pregunta más? Perdón, es que me gustaría insistir un poco el tema de antes de los turistas, hablando un poco de cómo va a influir o con la influencia que creen que tendrá el perder la exención canaria en cuanto a las emisiones de CO2, que dijo la consejera de León, que puede suponer una pérdida de 1 millón de turistas. ¿Eso puede hacer que lleguemos al 1,4 el año que viene? Hombre, todo afecta, ¿no? Vamos a ver, nosotros ahora mismo hemos solicitado, o vamos a solicitar las dos confederaciones y las asociaciones de puertos, hemos solicitado una reunión con la Comisión Europea para este tema, ¿no? O sea, estamos seriamente preocupados por esto. Al final, los datos finales del turismo, de cualquier actividad económica, no se basan solo en una sola cosa, ¿no? Porque si se perdiera 1 millón de personas por ese tema, que no tengo el dato, no sé si José Miguel puede confirmarlo o no, pero podemos ganar otros por el tema del turismo con Israel, o podemos ganar otro porque se activa el turismo peninsular por algún motivo. Al final el efecto no es tan agresivo, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que es lo que decíamos antes, o sea, cuando hacemos las previsiones y cuando vemos los temas, los vemos desde un perfil, digamos, de gota a gota. O sea, al final dice, oye, ¿han subido los beneficios empresariales? Sí. ¿Ha subido el consumo turístico? No. ¿Ha subido las pernotaciones turísticas? Sí. ¿El sector agrícola está vendiendo plátanos y papas y no sé qué? No. ¿Por qué? Porque es que la situación del consumo está mal y todo eso al final afecta. Entonces, al final, ¿qué vamos a valorar? ¿El número de turistas? Vamos a valorar el gasto que tienen aquí, no solamente en el hotel, sino fuera, y el arrastre que tiene eso en la economía. Ahí es donde nosotros tenemos que tener el discurso, pero ya le digo, el tema es muy importante, no solamente para las tasas marítimas, sino también para las aéreas, y tenemos que buscar alguna medida para convencer a Europa que a través de medidas compensatorias o a través de medidas simplemente de exención por materia de región ultraperiférica no nos pongan a los pies de los caballos a la hora de competir con otras zonas que van a tener mayor privilegio, incluso no estando dentro de Europa, ¿no? Recuperar todo con una sola medida, o sea, un problema complejo no se soluciona con términos sencillos. Pero el diferencial fiscal, recuperar el diferencial fiscal, eso es condición necesaria, no suficiente, pero es condición imprescindible. Y justamente, pues bueno, pues establecer esa visión comparativa de la diferencia fiscal, pues es algo que de lo contrario, pues bueno, pues los parámetros ya no solo laborales, sino sociales e incluso empresariales en materia de competitividad, productividad y PIB per cápita, pues nos seguiremos alejando. Ayer la OCDE le recomendaba a España, por terminar el tema este, salvo que tengan alguna otra pregunta, le recomendaba a España dos cosas. Una, que controle el gasto de pensiones, y dos, que suba el IVA. Si sube el IVA, ¿qué va a hacer el gobierno de Canarias? Mantener el diferencial fiscal, mejorarlo, hacer un esfuerzo de bajarlo y hacer un mayor diferencial. Es un debate importante que se hay que darse en Canarias y que tenemos que estar muy pendientes de él. No podemos seguir viviendo de un presupuesto con recursos propios que no tiene ninguna comunidad autónoma, que son los recursos del REF, para pagar déficit de la financiación autonómica nacional. Porque estamos pagando el exceso de sanidad, el exceso de educación, con recursos propios de recaudación del IGIC, cuando eso debería venir financiado en la financiación autonómica. Como no llega ese dinero, tenemos que tirar de nuestros propios recursos. Pues eso habrá que arreglarlo también. Entonces, con eso podremos trabajar nosotros con nuestra fiscalidad especial para atraer inversiones, porque tenemos que hablar de fiscalidad de las rentas, tenemos que hablar de la fiscalidad del tratamiento de los pagos de la seguridad social de las empresas y de los trabajadores, como tienen Ceuta y Melilla o como tiene Azores.
Pero todo eso es lo que le hemos pedido, por ejemplo, al comisionado del REF y plantearemos en la próxima comisión parlamentaria, si se hace, del REF, que ha solicitado creo que el Partido Socialista, como una de las mejoras, porque el REF en estos momentos para nosotros está a medio gas y necesitamos que vuelva a ser pujante, porque ya hay zonas como Madrid o Andorra que tienen muchísima más pujanza fiscal a la hora de seleccionar inversiones que nosotros, y no podemos, por responsabilidad social, dejar de perder nuestro gran incentivo de atraer más inversiones que el resto del territorio. Yo creo que esa demanda tiene que ponerse encima de la mesa y tenemos que ser todos generosos a la hora de valorarlo. Y por completar, una importante reflexión que ha hecho, Teruel tiene deducciones a la cotización a la Seguridad Social. Aparece en la disposición 92ª de la Ley de Presupuesto General del Estado para 2023. O sea, Teruel, lo digo es cierto que aquello es por España vaciada, pero esto podría ser por desvío de situación de PIB per cápita. Y hay una pregunta en el chat que me pasan ahora nuestros super eficientes técnicos. ¿Qué valoración hace la COE sobre las políticas formativas que se están implementando y el ajuste de los perfiles profesionales a las necesidades de las empresas? Bueno, se está ¿Disparas tú o disparo yo? No, lo único que al menos hay una cierta preocupación y se está analizando el ajustar, pero hay déficits formativos de fondo que un certificado de profesionalidad no es capaz de solventar. Pero sí, al menos, sí se está llevando a cabo determinados tipos de estudios y análisis. Ya no es la primera vez que se ha hecho con otros años, incluso ya con ámbitos de formación superior, para detectar las necesidades formativas de las empresas y así poder planificar pues cuál es la formación que debería dar los servicios públicos de empleo. Claro, es que podemos tener una súper eficiente universidad y sacar unos egresados fantásticos con una formación preciosa en medicina, en abogacía, en económicas o en lo que sea, y luego las ofertas de trabajo que le pueden dar Canarias pues son para trabajar en el turismo, o en la agricultura o en el comercio. Trabajo muy digno, pero para el que no están cualificados. Entonces vamos a tener una sobrecualificación que es un problema ya no solamente de falta de pagar, digamos, en función de la cualificación de las personas, sino que además genera frustración y genera una sensación de estar en un nivel de subsistencia. Yo creo que Canarias está en el primer mundo, ¿no? La aspiración, yo creo que tiene que tener Canarias como tal, y es una opinión personal, pero la puedo manifestar, es que tenemos que llegar cuanto antes al pleno empleo y tenemos que intentar pagar los recursos a los trabajadores y a las empresas de manera que ambos se sientan totalmente motivados para seguir en esa línea. Si no, fracasaremos. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Una penúltima pregunta. A ver, se nos ha colado uno. Siempre la penúltima. Siempre la penúltima. No, era por insistir, más o menos, ¿cómo se recupera el diferencial fiscal, que es indispensable? Y si ustedes creen que los presupuestos que se van a empezar a debatir la próxima semana cumplen esas dos condiciones que usted dijo antes. El diferencial fiscal se recupera teniendo menor presión fiscal en Canarias que en el resto del territorio nacional. Y pongo ejemplo, cuando se planteó la reserva de inversiones en Baleares, perfecto para Baleares, pero eso hace perder diferencia fiscal. La diferencia fiscal no es un capricho ni nada de eso, es una condición estructural que tiene Canarias que debe ser compensada. El régimen económico y fiscal surge de esa diferenciación fiscal. Las cotizaciones a la seguridad social, yo creo que es uno de los temas, además lo nombramos de forma muy específica dentro de identificar rebajas en la cotización a la seguridad social en relación al tiempo de estancia en la empresa, es algo innegable. Y lo de Teruel no lo dije como anécdota, lo dije como realidad. Lo dije porque es posible, porque normalmente cuando nombras una modificación de las cotizaciones a la seguridad social, es algo imposible porque rompes la caja única. No, está en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y por el otro lado, pues bueno, pues ese incremento que se hizo del IGIC del 5 al 7%, seguro que porque las necesidades presupuestarias así lo hacían acreedor, pues bueno, pues eso te hace perder diferencial fiscal frente a un IVA al 21, salvo que el IVA pues se siga disparando. Los derroteros en materia de financiación de bienes y servicios públicos vienen por la imposición indirecta, por la razón por la que la OCDE
ya plantea que no es nueva, es una situación recurrente como sucede en otros países del mundo. Cuando tu base aportadora no es capaz de financiar toda la percepción en materia de prestaciones, tienes que tirar de la ley de presupuesto general del Estado. Y la ley principalmente tiene como principal recaudador los tipos indirectos. Entonces, bueno, ahí es donde hay que afianzar. No es una solución ni sencilla, porque al final tienes que sufragar bienes y servicios, pero sí es completamente imprescindible el llevarla a cabo. Y principalmente es eso, IRPF, impuesto de sociedades, el IVA, nuestro IJIC en este caso, y cotizaciones a la seguridad social, que es algo que yo creo que hay que incorporar en el debate diario y de forma sosegada y constructiva, pues el plantear las posibilidades, que al igual que Teruel, pues que Canarias tenga esa posibilidad. No, la disminución del coste estructural, es decir, el PIB de Canarias, los 47.000 millones, si ponemos el último dato con los precios y tal, el 9,5% es impuesto. Entonces ahí tienes algo sobre los que jugar. El resto es valor añadido bruto de cada uno de los sectores. Entonces lo que tú le tienes que dejar a los sectores, el que se expandan, porque al final es lo que financia la estructura de lo público, que es necesaria, que ha actuado de forma importante, pero si además tus capítulos 6 y 7, que es tu músculo inversor, por cuestiones burocráticas y demás, y ya para no cansarles más, pero es que es un dato que nuevamente nos dan la razón. Recuerdo el problema que surgió a principios de este año cuando ya no la COE, sino esta consultora sacó a la palestra un informe de ejecución de los fondos europeos. Bien, con los problemas y tal. Bueno, ahora mismo siguen al 60%. Es cierto que están comprometidos hasta el 100%, pero en las fichas presupuestarias que te hace la oficina de Bruselas correspondiente establecen un 60%. 2000, que tenía que haber acabado en 2021, pero que por la regla N+2, N+3, tenemos hasta el 31 de diciembre. Bueno, pues esa no la puedo llamar lentitud, pero esa burocracia de digestión lenta, pues al final retrasa muchos planes de inversión. Y si hay cofinanciación con un privado, imaginemos que si se va a otros derroteros con menos posibilidades. Más chat. Hay otro. ¿Ves cómo era la penúltima? Perdón. Es que ahora tenemos hasta tecnología y todo. Vamos a ver. Hola, ¿creen que ¿creen que sigue teniendo futuro el régimen de los centros especiales de empleo a nivel económico? Es un modelo que se verá agotado en breve. Hombre, yo creo que los centros especiales de empleo, que como todos ustedes saben, tienen una contratación especial para las personas con minusvalía, no solamente tienen futuro, sino tienen que tener el apoyo de la administración para salir adelante y tienen que tener la sensibilidad por la responsabilidad social corporativa de las empresas para contratarlas, no solamente para cumplir con la ley de grandes empresas, donde tienes que contratar o comprar o invertir a través de algunas empresas que tengan la condición digamos, de ayuda a las personas, digamos, minusválidas o las personas que tienen problemas de acceso, sino que además creo que es una parte de la conciencia social de todos. Es decir, ante un mismo producto, yo creo que si podemos ayudar a un centro especial de empleo, debemos hacerlo. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos Muchas gracias. y hasta la próxima.